Hay historias que no solo se escuchan, sino que se sienten en el pecho, como un ritmo que resuena por dentro. Así es la vida de Oscar de León. No basta con saber que fue uno de los más grandes de la salsa. Hay que entender lo que le costó llegar allí. Porque detrás del apodo imponente de El León de la Salsa y de ese contrabajo que parece una extensión de su cuerpo, se esconde una historia profundamente humana. Una historia marcada por el esfuerzo silencioso, las caídas dolorosas y una pasión que nunca dejó de arder, ni siquiera cuando todo parecía empujarle a rendirse. Desde su nacimiento el 11 de julio de 1943 en un humilde barrio de Caracas, Venezuela, Oscar supo lo que era crecer con poco, pero con el alma llena de música. Su casa no era un conservatorio, pero sí un templo sonoro donde los ritmos afrocaribeños, las canciones tradicionales y la cadencia natural del habla latina lo formaron como un artista sin siquiera proponérselo. No venía de una estirpe de músicos profesionales, ni tuvo acceso a grandes escuelas, pero tenía algo que muchos otros no, una intuición feroz y una conexión visceral con el sonido. Lo que más me sorprende de su historia no es que llegara a ser famoso, sino cómo lo hizo. A los 16 años, cuando muchos apenas empiezan a explorar sus pasiones, Oscar eligió el contrabajo, ese instrumento que no suele ser protagonista, pero que sostiene toda la armonía. Lo hizo por intuición, por amor, por necesidad de canalizar algo más grande que él. Aprendió solo, golpe a golpe, cuerda a cuerda, en un proceso casi espiritual. Y ese detalle ya nos dice mucho. Oscar de León no buscaba aplausos, buscaba autenticidad, y la encontró. Pero el éxito no fue inmediato ni fácil. Antes de los estadios llenos y los discos de oro, hubo presentaciones en pequeños bares, en clubes de barrio, donde se ganaba la vida con sudor, sonrisa y swing. No fue un camino directo. Estuvo lleno de desilusiones, tropiezos y momentos en los que pensó dejarlo todo. Hubo traiciones, enfermedades, escándalos, accidentes que casi le quitan la vida y confesiones que estremecieron a su público. Aún así siguió adelante, con una determinación que solo tienen los que aman lo que hacen más allá del reconocimiento. A lo largo de los años, Oscar no solo cantó salsa, la vivió. Su carisma explosivo, esa sonrisa amplia que iluminaba escenarios, era también una máscara que ocultaba dolores profundos, pero nunca perdió la esencia, un artista que canta desde las entrañas, que toca desde el alma, y eso, hoy en día, es más raro de lo que parece. Lo más admirable, al menos para mí, es que nunca se dejó corromper del todo por la fama. Supo cuándo hablar y cuándo callar. Supo cuándo reinventarse y cuándo mantenerse firme. Por eso, en este viaje por su historia, no solo vamos a ver los éxitos, sino también lo que dolió, lo que cayó, lo que casi lo destruyó, y sobre todo, lo que lo hizo resistir. Porque conocer a Oscar de León de verdad es mirar más allá de los focos, más allá del ritmo, y entender que su música es la forma en que sobrevivió a un mundo que no siempre fue justo con él. Y si tú crees que ya lo sabías todo sobre este ícono, espera a llegar al final, porque hay una revelación que, te lo aseguro, va a cambiar para siempre la manera en que lo ves. El camino de Oscar de León hacia la gloria no fue un paseo de salsa. Fue una batalla constante entre la pasión que lo movía y los sacrificios que esa misma pasión exigía. Desde que comenzó a tocar el contrabajo día tras día, con paciencia y tenacidad, ya se notaba que había algo diferente en él. No solo era su destreza técnica o su oído preciso, era su alma volcada en cada nota. Tenía una forma instintiva de sentir la música que no se aprende en ninguna academia. Se lleva en la sangre, en la piel, en las raíces, y eso fue lo que lo hizo brillar. Muy pronto, su talento captó la atención de músicos locales en Caracas, y comenzó a tocar con varias agrupaciones de la escena salsera. Pero si algo marcó su ascenso fue su evolución de bajista a cantante. Y no un cantante cualquiera. Su voz, potente, emocional, llena de matices, se volvió el alma de cada canción. Personalmente creo que ahí está el verdadero genio de Oscar, en cómo logró unir lo rítmico con lo visceral, en cómo transformó su instrumento en extensión de su cuerpo y su voz en confesión viva. La combinación era hipnótica.
Su gran salto llegó con la orquesta de Bobby Rodríguez, un verdadero semillero de talento latino. Allí, Oscar se empapó de profesionalismo, compartió escenario con músicos de primer nivel y aprendió a dominar el arte del show en gran escala. Pero lo más importante es que ese paso le dio confianza para emprender su propia aventura. En 1973 nace la Salsa Mayor, el proyecto con el que tomaría el control total de su destino artístico. Y no defraudó. Éxitos como «Qué manera de quererte» o «Ven, devórame otra vez» no solo conquistaron radios, sino que definieron una época. Desde mi punto de vista, esos temas no solo son clásicos, son memorias vivas para millones de personas que bailaron, lloraron y amaron al ritmo de su voz. Su música traspasó fronteras, convirtiéndolo en embajador no oficial de la salsa en América Latina y Estados Unidos. Pero mientras su carrera ascendía como cometa, su vida personal sufría sacudidas profundas. Tuvo múltiples relaciones, algunas fugaces, otras más duraderas, y entre ellas una especialmente recordada, Zoraida, una mujer ajena al mundo artístico, con quien compartió un amor honesto pero quebrado por el peso de la fama. La falta de privacidad y las exigencias de las giras internacionales terminaron alejándolos, y aquí es donde uno empieza a ver al hombre detrás del mito. Oscar ha sido honesto al reconocer sus errores. En más de una entrevista ha admitido que, en sus años de vértigo profesional, dejó en segundo plano su vida conyugal y familiar. Esto le trajo consecuencias, arrepentimientos que lo persiguen y momentos perdidos con sus hijos que nunca volverán. Uno de los golpes más devastadores fue la pérdida de uno de sus hijos, una tragedia que lo sumió en un duelo silencioso y transformador. Tardó años en hablar públicamente de ese dolor, pero cuando lo hizo, se rompió el muro entre la estrella y el ser humano. Ese momento, para mí, fue uno de los más valientes de su carrera, porque no todo artista se atreve a mostrarse roto. Tras ese episodio, Oscar comenzó un proceso de sanación. Se acercó más a su familia, buscó reconstruir lazos con sus hijos y nietos y también revisó su pasado. Su madre, a quien siempre llamó su sostén emocional, fue una figura crucial en su vida, aunque al principio no comprendiera del todo su elección de vivir de la música. Su padre, más exigente, soñaba con un camino diferente para él, y esa tensión entre expectativas familiares y vocación artística lo fortaleció. En lo sentimental, también vivió relaciones intensas con mujeres del ambiente musical. Una de las más comentadas fue con una cantante cubana en los años 80, con quien incluso llegó a planear matrimonio. Sin embargo, la distancia, las giras y la presión mediática terminaron desgastando el vínculo. En el fondo, la vida de Oscar de León siempre ha sido una danza entre la pasión por su arte y el precio íntimo que eso conlleva. Hoy, cuando miramos su legado, vemos mucho más que un ícono de la salsa. Vemos a un hombre que supo caer, perder, reflexionar y renacer. Un hombre que convirtió sus errores en aprendizaje y su música en refugio. Esa dualidad, esa humanidad, es lo que lo hace eterno. Porque Oscar de León no solo nos hizo bailar, nos enseñó a sentir. A esas alturas de su vida, Oscar de León ya no era simplemente un artista, era un símbolo. Un ícono de la salsa, sí, pero también un hombre que había vivido lo suficiente como para comprender que la fama puede ser un arma de doble filo. La experiencia amorosa que inspiró una de sus baladas más sentidas no fue una simple anécdota romántica, sino una cicatriz convertida en canción. Él nunca intentó maquillar sus errores. Reconoció sin tapujos que durante sus años más agitados, las tentaciones del ambiente artístico fueron demasiadas. Mujeres, fama, giras, adulación constante. Todo eso podía nublar el juicio del más sensato. Y él, como confesó años más tarde, cayó. Cayó en una relación extramarital que desató polémicas y críticas, pero también lo obligó a enfrentarse a sí mismo y replantear sus prioridades. Con el paso de los años, su visión sobre el amor cambió. Ya no buscaba el vértigo, sino la calma.
Se enamoró de una mujer alejada del espectáculo, discreta, serena, y con ella encontró lo que él mismo llamó una rutina simple, pero honesta. A su lado atravesó problemas de salud, episodios de introspección y el reencuentro con algo que había estado esquivando por décadas: el equilibrio emocional. Su vida cambió profundamente. Empezó a compartir más tiempo con hijos que en otro momento apenas podía ver. Participó en reuniones familiares, cumpleaños, incluso en grabaciones donde algunos de sus hijos se atrevieron a seguir sus pasos musicales. Se volvió un padre más presente, más sabio y sobre todo más consciente del valor del tiempo compartido. Cuando hablaba de amor, Oscar se quebraba. Decía que había vivido todas sus formas: el amor pasional, el amor de padre, el amor por la música y también el amor a la vida. Su sinceridad desarmaba a cualquiera, y quizás por eso sus declaraciones, aunque a veces controvertidas, nunca pasaban desapercibidas, como aquella explosiva entrevista en Miami en los años 90, cuando arremetió contra la industria musical latina. Acusó abiertamente que la música se estaba vaciando de esencia, que muchos artistas jóvenes estaban vendiendo sus raíces por fama fácil. La música nace del corazón, no de una fórmula de laboratorio, sentenció. Sus palabras encendieron un debate en toda la comunidad artística. Mientras algunos lo acusaron de elitismo, muchos otros, en privado, le dieron la razón. Pero Oscar no se detuvo ahí. Dio otro paso más allá cuando denunció abiertamente el racismo dentro de la industria musical. Dijo que, pese a su fama, había sido discriminado en Estados Unidos y Europa. Productores y directores de festivales lo ignoraban por su color de piel. En varias ocasiones fue pasado por alto, incluso siendo más popular y talentoso que otros colegas. Sus denuncias incomodaron a muchos, pero él no se retractó. «Mi voz no es solo para cantar», dijo. «También sirve para denunciar las injusticias que los otros prefieren callar». Aquella postura valiente lo convirtió no solo en leyenda musical, sino también en referente de lucha y dignidad. No fue la única vez que se enfrentó al sistema. En una entrevista en Venezuela reveló que, en el auge de su carrera, se vio rodeado por personas que usaron su fama para enriquecerse a su costa. Empresarios deshonestos, contratos abusivos, dinero desaparecido. Fue una época oscura. Firmó acuerdos sin leer la letra pequeña, confiando ciegamente. Y esa confianza le costó caro. Casi pierde todo. Por poco abandona los escenarios. Pero como siempre, la música lo salvó. Esa confesión mostró al mundo que ni siquiera las estrellas están a salvo de las traiciones más cotidianas. Quizás uno de los momentos más humanos de su carrera llegó cuando habló por primera vez de su salud mental. En un programa en vivo confesó haber caído en una depresión profunda a inicios de los años 2000. El peso de las giras, la presión por mantenerse vigente, la distancia con su familia, todo se convirtió en una carga insoportable. Contó que hubo noches de insomnio, ataques de llanto e incluso pensamientos oscuros sobre si valía la pena seguir adelante. Esa confesión no solo conmovió al público, sino que abrió una puerta para que otros artistas hablaran de lo mismo. En un ambiente donde la vulnerabilidad es vista como debilidad, Oscar rompió el silencio, y en ese acto sanó y ayudó a sanar a muchos. Se trató, cambió su estilo de vida y se convirtió en un defensor de la salud emocional, especialmente dentro del mundo artístico. Sus opiniones políticas también generaron controversia. Aunque siempre se mostró cuidadoso al no alinearse con partidos, fue contundente al hablar de la situación en Venezuela. Dijo, sin rodeos, que los gobiernos habían destruido el orgullo del pueblo y que la cultura había sido relegada al olvido en medio del caos político y económico. Sus palabras dividieron opiniones, pero como siempre habló desde su verdad. Para Oscar, la música y la patria siempre estuvieron unidas. Y cuando la patria sufre, el artista tiene el deber moral de alzar la voz. En el ocaso de su carrera, Oscar de León no es solo una estrella que brilló con fuerza, sino un hombre que no tuvo miedo de desnudarse emocionalmente ante su público. Un artista que confesó sus errores,
que defendió sus principios y que usó cada herida como una lección para los demás. Y esa autenticidad, esa humanidad transparente, es lo que lo ha convertido en leyenda. Hoy, sus canciones siguen sonando en cada rincón de Latinoamérica. Pero más allá de los aplausos, Oscar de León deja un legado mucho más valioso, el de un hombre que supo reinventarse, sanar y seguir cantando con el alma. Porque si hay algo que nunca le faltó, fue eso, alma. Una alma que, entre trompetas y tambores, nos enseñó a amar, a llorar, a vivir y a seguir bailando. Pero más allá de las estatuillas y reconocimientos oficiales, lo que verdaderamente consolidó a Oscar de León como una leyenda fue su capacidad para resistir, renacer y seguir adelante cuando muchos otros habrían abandonado. Las palabras que en su momento pronunció con firmeza, criticando la situación política de Venezuela, fueron vistas con ojos muy distintos. Para unos, un acto de valentía, para otros, una traición. Aquella toma de posición le costó caro. Fue blanco de campañas de boicot, cancelaciones de conciertos e incluso amenazas, pero nunca se retractó. Para él, ser artista no era solo cantar, sino también alzar la voz por su pueblo, sobre todo cuando otros preferían callar. Y es que su historia no solo se escribe en clave musical, sino también en tonos de tragedia, superación y redención. En una de las etapas más dolorosas de su vida, un accidente automovilístico casi le cuesta la existencia. Estuvo internado durante semanas, con múltiples cirugías y un pronóstico reservado. Fue entonces cuando algo en él se quebró. Se alejó de cualquier creencia espiritual, se sumió en un profundo vacío y decidió suspender toda actividad profesional. Su regreso a la vida pública fue lento, marcado por la introspección y el dolor. Poco tiempo después, otra tragedia azotó su mundo: el asesinato de un amigo de la infancia en Caracas. Aquello fue el golpe final para una percepción que ya venía cambiando. Pensó seriamente en abandonar su país y establecerse de forma permanente en Miami. Aunque finalmente decidió mantener un vínculo con Venezuela, esa experiencia lo empujó a volcarse de lleno en acciones sociales, especialmente con jóvenes en riesgo. Creó proyectos culturales para ofrecer alternativas a la violencia, utilizando el arte como herramienta de transformación. A esto se sumó un accidente en plena presentación que le fracturó la cadera. Fue hospitalizado nuevamente al margen de los escenarios, mientras la prensa especulaba con el final de su carrera. Muchos pensaron que no volvería a tener la energía que lo caracterizaba. Pero contra todo pronóstico, Oscar se embarcó en una rehabilitación exigente, motivado por una única razón: reencontrarse con su público. Volvió con dolores, con limitaciones, pero también con una fuerza emocional renovada que conmovió a todos. Sin embargo, las batallas no terminaron ahí. Un escándalo financiero estalló cuando descubrió que miembros de su propio equipo le habían robado sumas importantes. El golpe no fue solo económico, fue personal. Se sintió traicionado, herido, pero no vencido. Tomó control de su carrera, renegoció contratos, cambió representantes y aprendió, una vez más, que el éxito no protege del engaño. La salud también le jugó malas pasadas. Una afección cardíaca lo obligó a cancelar una presentación esperada en Cuba, un país donde siempre lo recibían como héroe. Frustrado pero lúcido, comprendió que debía cambiar su estilo de vida. Comenzó a alimentarse mejor, dejó malos hábitos y adoptó una rutina de ejercicios suaves. Con ello, no solo ganó en salud, sino también en claridad creativa. Ya en una etapa avanzada de su vida, Oscar también habló con honestidad sobre el proceso de envejecer. Admitió sentir miedo. Miedo a no alcanzar ciertas notas, a olvidar letras, a perder la conexión física con su música. Pero una vez más, transformó esa fragilidad en una nueva forma de expresión. Adaptó sus arreglos, utilizó tecnología y sobre todo enfocó cada espectáculo en la conexión humana con su público. Para él, la perfección técnica quedó en segundo plano frente a la verdad emocional que transmitía en cada canción. Y es precisamente eso lo que convirtió a Oscar de León en una figura inmortal dentro de la música latina. Con más de 5 décadas sobre los escenarios,
No solo impuso un estilo, sino que construyó una ética, la de resistir con dignidad, la de cantar con el alma, la de ser vulnerable sin miedo. Su legado no se limita a un género musical. Su huella se expande por generaciones, por geografías, por corazones que vibraron y seguirán vibrando con sus letras. Hoy, a pesar de las tormentas que enfrentó, personales, políticas, físicas y espirituales, Óscar sigue de pie. Cada arruga en su rostro cuenta una historia. Cada paso en el escenario es un acto de fe. Cada nota que entona es una victoria contra el olvido. Y en un mundo que cambia a velocidades vertiginosas, su permanencia es una lección. La autenticidad siempre encuentra su lugar. Porque cuando la música nace del alma, como la suya, se convierte en eterna. El reconocimiento a la trayectoria de Óscar de León no solo llegó en forma de aplausos o discos vendidos, sino también a través de homenajes por parte de instituciones culturales, gobiernos y artistas de renombre que lo consideraban un verdadero embajador de la música caribeña. Uno de los hitos más significativos fue la obtención del Grammy Latino a la excelencia musical, un premio que no solo validó su brillante carrera artística, sino que celebró su rol esencial en la expansión y prestigio mundial de la salsa. Sin embargo, más allá de cualquier trofeo o estatuilla, fue el cariño profundo del pueblo lo que marcó verdaderamente la magnitud de su legado. En rincones tan distantes como Japón, Rusia o Suecia, donde el español no es idioma común, sus conciertos se llenaban de fanáticos que, aunque no comprendieran todas sus letras, coreaban de memoria sus estribillos más famosos. Era una prueba irrefutable de que su arte trascendía idiomas y fronteras. Su música hablaba directamente al alma. Pero Óscar no solo brilló como intérprete. Se convirtió en una figura clave en la formación de nuevas generaciones de músicos. Su papel como mentor lo llevó a involucrarse activamente en talleres, programas educativos y proyectos comunitarios enfocados en enseñar música en zonas vulnerables. Su compromiso con la continuidad cultural lo impulsó a apoyar jóvenes talentos, no solo con palabras, sino también con recursos, espacios y oportunidades. Muchos de los artistas más influyentes de hoy recuerdan que su primer impulso para dedicarse a la música nació al ver a Óscar de León en el escenario o al escuchar una de sus canciones. Él inspiraba no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Con disciplina, pasión, ética artística y amor incondicional al oficio. Discos como Mi Tierra y Sigo Siendo el Rey marcaron un antes y un después en la música latina. La habilidad de Óscar para fusionar lo tradicional con lo moderno permitió crear un puente generacional que mantuvo vigente el género sin perder su esencia. Cada nuevo álbum representaba una evolución, una exploración que siempre respetaba sus raíces musicales. Por eso, su discografía se estudia en universidades, se analiza en documentales y se debate en círculos académicos como una referencia obligada para comprender la evolución de la salsa. Óscar también representó con orgullo la cultura latinoamericana en festivales internacionales y ceremonias diplomáticas. En varios países fue condecorado con medallas al mérito cultural, títulos de ciudadano ilustre y reconocimientos como embajador de la paz. Su nombre fue inmortalizado en investigaciones académicas y en vida tuvo la dicha de ver cómo su trabajo impactaba sinceramente a millones de personas. En lugares como Cuba, Colombia y Puerto Rico, su música se convirtió en parte del patrimonio cultural y su figura adquirió un aura casi mítica. En los escenarios, su energía desbordante, su carisma inconfundible y su entrega emocional lo convirtieron en un referente inigualable. Críticos y expertos coinciden en que redefinió el concepto de performance en la salsa, combinando virtuosismo, emoción y una empatía que parecía hipnotizar a los asistentes. Fue, y es, una especie de alquimista musical que convirtió emociones en ritmo, historias en melodías y vivencias en arte. Además, en un recorrido su música se convirtió en la banda sonora de momentos inolvidables en la vida de miles de personas, por la vida de un verdadero ícono de la salsa, celebraciones familiares e incluso despedidas. Ese arraigo afectivo es quizás uno de los aspectos más poderosos de su legado.
pero detrás del brillo Su de los arte se escenarios y volvió de las parte del sonrisas tejido ensayadas, emocional de León muchas Simosa. generaciones, Este como un artista símbolo ha de logrado identidad conquistar el y alma de alegría esconde una compartida. trayectoria marcada por Oscar, pérdidas símbolo dolorosas, vivo de la música confesiones latina, millones comparte alrededor del wisdom y mundo, reflexiones en durante más redes de medio sociales, siglo. mirando atrás Esperadas y con momentos que gratitud intentó y mantener adelante en con silencio visión. durante Su décadas. serenidad En este cautiva. video, regalándonos Oscar de León clásicos actúa en eternos eventos como especiales, Llorarás. preocupado por el Video, vamos futuro a de la sumergirnos salsa. profundamente Promueve en la la vida enseñanza intensa de y llena de ritmos giros de unos caribeños, valorando y a la los autenticidad detalles. y la herencia Pero musical tras con las amor luces, y lo pasión. los íconos